Vamos a cerrar la parte del panel para después abrir algunas preguntas con Tomás Abraham, que es un destacado filósofo de la Argentina, es profesor de la UBA, autor de numerosos libros con numerosos premios. Por favor. Gracias. Buen día. Gracias, Norma, por tu interés en que participe de este panel, por la edición del libro de Adriana. Es raro este micrófono. Bueno, muchas cosas que se han dicho aquí, casi todas, forman parte también de mi pensamiento acerca del debate que hay en la sociedad argentina sobre el periodismo, los medios de comunicación, la política. Estuve leyendo estos últimos días dos textos canónicos, para decir una palabra, de Rodolfo Walsh. Uno es el caso Satanowski y el otro es ¿Quién mató a Rosendo García? Estos son textos de aproximadamente hace unos 40 años. El caso Satanowski es un texto que se refiere al diario La Razón. El diario La Razón, expropiado por el primer gobierno de Perón o vendido por Peralta Ramos al gobierno de Perón. Este era el tema. Si había sido expropiado o obligado a la venta Peralta Ramos o lo había vendido a cambio de un dinero comercial ventajoso. Con la Revolución Libertadora del año 1955 establece la restitución de los bienes a Peralta Ramos, ahí se desencadena una serie de juicios y demás. El abogado de Peralta Ramos es Marco Satanowski, que lo matan durante el gobierno de Aramburu. Estaba escuchando esta crónica de Rodolfo Walsh, en donde interviene la CIDE, el general 40, una serie de personajes siniestros de una época de la Argentina que forma parte de la historia que vivimos hoy también, ¿no? Papel prensa, expropiada o vendida. Ahí la muerte también es una sombra alrededor del tema. Papel prensa, que si no recuerdo mal, era de los Chivita, Editorial Atlántida, que se tuvo que ir del país, vendido al gobierno de la época de Cámpora, vendido o obligado a vender. Y también estaba leyendo ¿Quién mató a Rosendo García? La lucha a muerte prácticamente entre dirigentes gremiales, entre bandoristas y otros, que se mataba Alonso. Esto es previo a la muerte de Rucci, ¿no? Estaba leyendo esto para tener perspectiva, que no todo empezó hoy, no es continuación necesariamente, la historia tiene sus rupturas, pero ciertos climas que vivimos los argentinos los han vivido generaciones anteriores y los han vivido en tiempos no tan lejanos. Creo que un periodo interesante acerca de la relación periodismo, medios de comunicación y gobiernos y política también es el llamado menemista, ¿no? Este periodo que yo, digamos, de entre 1989, ¿no?, y 1997, ¿no?, estos 8 o 9 años, yo creo que ese es un periodo interesante. Cuando cae Alfonsín, ¿no?, y sube Menem. Menem tiene un gobierno sumamente tranquilo, hegemónico, desde todo punto de vista, porque sacó al país de un pozo y de un fuego, el fuego que dejó el gobierno de Alfonsín echado, que era la hiperinflación, la tablada y los golpes militares. Menem encarcela a Zeneldin, con eso se terminaron los golpes militares en Argentina. El plan de convertibilidad restituye el poder de la moneda, se lo da al Estado, y durante un par de años Argentina crece, Argentina se ordena, Argentina es feliz, como dice la Pepsi,
Y en el año 95, esto está demostrado en las urnas. Pero ahí empieza un periodo en que, si no recuerdo mal, el periodismo comienza a enfrentarse al gobierno de Menem con la muerte de José Luis Cabezas, ¿no? La muerte de José Luis Cabezas, el asesinato de José Luis Cabezas, enero de 1997, Cavallo se enfrenta al gobierno de Menem. Cavallo era un hombre muy prestigioso, fue llamado por todos los espectros de la política argentina, se enfrenta y denuncia al gobierno al que sirvió como mafioso, por su asociación con Jabrán, en principio culpable de la muerte del fotógrafo Cabezas. Ahí empieza una embestida de muchos medios de comunicación, fundamentalmente radiales y algunos televisivos, la prensa escrita distinto, contra el gobierno de Menem y el tema de la corrupción. Esto asociado, por supuesto, a que se pinchó el modelo con la crisis de los mercados emergentes, con la desocupación crónica y con que Menem tenía dificultades en la tercera reelección a la que pretendía, y cuando hay estos cambios favorece un poco el clima de ataque, pero finalmente había. Entonces allí, con el cablevisión, que era un fenómeno nuevo en los años 90, ¿no? Eso cambia totalmente la televisión, ¿no? Y el periodismo estrella, ¿no? El periodismo espectáculo, en donde los periodistas se convierten en estrellas de los medios de comunicación y adquieren un rol de fama, se hacen famosos. No solamente muchos se hacen ricos, ¿no? Sino que se hacen famosos. Y gira alrededor del comunicador principal, o periodista radial, o periodista televisivo, toda una producción que lo encumbra en un lugar no habitual en la historia argentina, un lugar que era un lugar fundamentalmente moral, representa al pueblo frente al poder, representa a la sociedad frente al poder. Y se enfrenta al poder, se convierte en un contrapoder y por lo tanto defiende a aquellos que no pueden hablar, etc. Un rol que diríamos pastoral. Muchos periodistas se convierten en estrellas y adquieren este rol moral y pastoral que en otra época lo tenían los novelistas, por ejemplo, que lo tenía Sábato, lo tenía Cortázar. Se le pedía a un novelista, por haber escrito una buena novela y haber obtenido algún premio literario, que opine sobre política. Bueno, era la época de Sartre y toda esta gente, que donde el escritor tenía un rol de conciencia de la sociedad. Esto lo pasa al periodista, y el escritor a nadie le importa nada, el novelista, nadie pregunta a un novelista, nadie pregunta. Es el periodista, fundamentalmente, ¿no?, que monopoliza ese rol. El último periodo interesante, ¿no?, del que se hablaba acá, surge con la crisis del campo, en el 2008. Allí empieza también una nueva relación entre periodismo, medios de comunicación y poder, ¿no?, en la que estamos. En esa estamos, con la ley de medios. Este gobierno, María lo expresaba, ¿no?, dice, tengo dudas, ¿no? Todos tienen dudas, todos tenemos dudas. Algunos no las queremos tener, entonces vamos como si no las tuviéramos. No, sí, porque la cosa está brava, entonces tampoco hay que mostrarse muy vacilante porque te la dan por la nuca, ¿viste? Hay que hablar fuerte. Porque es tramposo. Y cuando uno está con un psicópata, no necesariamente en una relación conyugal, cualquier psicópata, con un ser así perverso, tiene problemas. Porque el perverso no le importa nada, especialmente el otro, y no tiene culpa. Miente alegremente. Entonces uno está de acuerdo con muchas cosas que dice este gobierno que ellos mismos violan permanentemente. Y dice, claro, ley de medios, ¿por qué no? Es decir, ¿desde cuándo uno tiene que estar casado con Clarín y La Nación? Pero ¿por qué estar casado con ellos que son iguales? Y no sé si a veces no peores.
porque son ellos mismos los que violan permanentemente aquello que es democratizar. Bueno, si hay que democratizar, antimonopolio, lo ejercen el monopolio. Diversidad de opinión y pluralidad. Hay que ver lo que es el Canal 7. No hacer de lo público algo sectario gubernamental. Bueno, son los primeros. Entonces, ¿uno está o no está? Y se siente incómodo. ¿Por qué? Así lo hicieron con los derechos humanos también. Así lo hicieron con la asignación por hijo también. Es decir, todo es de ellos. O sea, nuestras ideas son de ellos. Y la realidad de ellos la detestamos. Entonces nos parte, ¿no? Esta es la crisis del progresismo que hay en nuestro país. Entonces, esta etapa en la que estamos, sí es cierto, incomodó la tarea pastoral de los medios de comunicación de la época de los 90. Claro que la incomoda, porque ahora los pastores son empleados. Ahora, ¿para quién trabajas y cuánto te pagan? Entonces hay muchos que estaban ahí en el trono que están incomodados. Entonces esto nos puede gustar porque pone en jaque a un poder. ¿Pero para qué sirve? O sea, esto está bien si sirve para algo, porque incomodar a un poder para que otro poder sombrío se instale tampoco nos avanza mucho, ¿no? Es decir, recién María decía de 678, un programa que no veo. Es decir, a veces lo veo. Como ayer. En la interrupción del partido de fútbol de mi equipo, glorioso, en el primer tiempo, le digo a mi mujer, ¿y si ponemos 678 mientras están en el vestuario? Dale. Si no tenés la cumbia, nunca. No, el partido que estaba viendo es por Fox, ¿no? Era la Copa Libertadores. Entonces, veo allí a estos especímenes y le dan la palabra a un semiólogo, creo que se llama Barreiro, porque decía ahí, Barreiro. Y están hablando sobre el programa de Tinelli, es decir, empezó la fiesta Tinelli. Si es frívola, si no es frívola, si esto, que lo otro, que sí, hay que verlo, que no hay que verlo, toda esta pavada de siempre. Entonces, la frivolidad. El semiólogo habla, en realidad, de semiólogo podría estar perfectamente en polémica en el bar. Entonces, el semiólogo dice, sí, que en realidad el programa de Tinelli le parece que tiene una cierta dosis de frivolidad, pero no porque él está en contra de la televisión y de lo popular, porque justamente él adora a Gasalla y vio el programa de Rial, en donde entrevistaron a Gasalla y le pareció soberbio, incluso llamó a amigos suyos por teléfono para que vean a Rial. Así no está en contra. Pero si se habla de frivolidad, lo primero que hay que hacer es hablar de Beatriz Arlo. Y ahí les dieron a Beatriz Arlo por atrás, por adelante, por el costado. La violaron, la destrozaron. El tema era Tinelli. Bueno, ese es 678.